Buenos días, soy el doctor Ricardo Obregón del Instituto de Cardiología de Corrientes. Soy cardiólogo clínico, ecocardiografista y resonancia magnética cardiovascular, son mis especialidades. Hoy comenzamos con una serie de videos cortos en este nuestro micro de Ecofácil y espero que les sea útil. Vamos al tema. El tema que nos compete hoy es la aurícula izquierda. Si bien es una parte muy común y que todo el mundo lo hace, muchas veces nos encontramos con algunas dudas. Y esas dudas trataremos de ver con nuestra experiencia cómo podemos solucionarlas. Primero y antes que nada tenemos que decir que la aurícula izquierda es una estructura cuadrangular de forma cúbica que tiene una posición posterior y medial. Por supuesto, al considerar que es un cubo, nosotros tenemos que pensar que tiene 6 caras. Esas 6 caras tenemos cara anterior, que está formada fundamentalmente con la inserción de la válvula mitral. Tenemos la cara posterior está donde ingresan las venas pulmonares. El septo interauricular es lo que nos está dando la cara interna de este cubo. La cara lateral podemos observar que tenemos la orejuela izquierda, esa orejuela izquierda que es tan importante en estos momentos cuando tenemos que cerrarla, cuando tenemos que ver si tienen trombos. Entonces tenemos que ver esa la cara lateral. La cara superior, que sería de nuestro cubo, estaría formada primero por la pared de la aorta y en muy íntima conexión con la pared superior de la aurícula izquierda. La cara inferior, ahí está la aorta, como ustedes pueden ver, y la cara inferior podemos observar que está en contacto y es lo que nosotros medimos cuando vemos o decimos la cara posterior de la aurícula izquierda. Estamos hablando en realidad de la cara inferior. Todo lo que nosotros midamos con ecocardiografía tenemos que dar cuenta que vemos en diferentes dimensiones, en diferentes aspectos y cortes. Acá vemos en estas 4 imágenes, podemos observar un eje paraesternal izquierdo en la primera imagen, la vemos acá, vemos la segunda imagen, la aurícula izquierda vista desde 4 cámaras, después vemos abajo en la primera isla izquierda, vemos una aurícula izquierda vista en 2 cámaras, y la aurícula izquierda en medida como se ve por planimetría. Fíjense ustedes que podemos ver algunas cosas ya que empezamos a tener en cuenta. Primero, que la aurícula va cambiando de forma sistemáticamente en cada sístole y en cada diástole. Por lo tanto, no estamos hablando de una estructura fija, sino que estamos hablando de una estructura dinámica. Por eso es importante saber que la ecocardiografía, prácticamente junto con la resonancia magnética, son los 2 métodos que tienen alta posibilidad de analizar ese cambio de forma y ese análisis de contracción que tiene la aurícula. Fíjense cómo aumenta con la válvula mitral cerrada y cómo disminuye con la válvula mitral abierta. Una de las partes donde la ecocardiografía presenta más problemas, sobre todo con la gente que está comenzando, es la evaluación con modo M. El modo M es un monoplano, como ustedes verán en esta imagen, ustedes pueden ver acá en la parte de abajo. Solamente tenemos la visualización no en tridimensional, sino una altura y en tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos cortando en bidimensional, como se ve acá a la izquierda y como se ve acá a la derecha, lo vamos a tener representado en una tira de tiempo analizándolo desde este punto de vista. Podemos ver acá, por ejemplo, en bidimensional, donde vemos el septum interventricular, la pared posterior, vemos la aorta, la aurícula y el tracto de salida del ventrículo derecho. Ustedes pueden observar que en esta zona anecoide porque se ve oscura, vamos a tener esta zona anecoide en bidimensional en modo M. Después viene una estructura que se mueve, que es la aorta, fíjense cómo se mueve para arriba y para abajo, estas 2 líneas están formando esta aorta que está acá, y después tenemos una zona nuevamente anecoica, que es la aurícula izquierda. Esta medición que nosotros hacemos cortando con esta línea de puntos, vamos a estar representado con el modo M. Esto lo podemos medir de esta forma o podemos darle vuelta y lo medimos de frente. Si vemos de frente, vamos a ver esta estructura, que es lo mismo que estábamos viendo acá, solamente que a la derecha. La línea de puntos es la misma línea de puntos que estábamos cortando el modo M. Pero ¿qué sucede? Acá vamos a ver la falta de ecos en la parte del tracto salida ventricular derecho, falta de ecos de la parte salida. Vemos la aorta por debajo, acá vemos la aorta por debajo y después vemos la más posterior, la aurícula izquierda. Esto que está acá es la aurícula izquierda. Por lo tanto, esta visualización nos permite a nosotros, por medio de modo M, medir dimensiones, como sacamos una foto. Sacamos una foto y vemos cómo se estuvo moviendo y cómo se ve, cómo medimos.
Acá vemos la visualización del modo M, como ustedes pueden ver, y podemos ver los movimientos. ¿Qué cosas a favor tiene y qué cosas tiene en contra del modo M? Fundamentalmente que visualiza un solo corte de plano, ¿sí? Acá vemos un plano de corte único. Vemos que la dimensión y tiempo pueden ser medidos, y esto es un tiempo y esta es una distancia. Podemos sacar un cambio en el valor del tiempo por la distancia, o sea, tenemos que sacar pendientes, y podemos ver fundamentalmente con mucha precisión las dimensiones. Si yo quiero saber el tamaño de esta aorta, simplemente tengo que medir desde el punto de arriba máximo hasta el punto mínimo y tengo el tamaño de la aorta. Para eso sirve la ecocardiografía en modo M, y esto es muy útil. Acá nosotros podemos observar en movimiento lo que estábamos viendo. Fíjense que en el paraesternal izquierdo tenemos un movimiento, que a la derecha tenemos otro movimiento. Es el mismo corte, es el mismo paciente y me va a representar el mismo eco modo M. Acá podemos ver las estructuras cuando la válvula mitral la válvula aórtica, se abre durante la sístole y durante el cierre. Por lo tanto, podemos medir tiempos, por ejemplo, eyectivos, podemos medir cuánto tarda la diástole y podemos medir si estos están alterados o no. Esto es muy importante saber porque estas mediciones son las que nos estamos nosotros informando cuando queremos hablar de tiempos, dimensiones, periodos eyectivos, si estos están alterados por una estenosis aórtica o si están alterados por alguna valvulopatía. Todo esto lo podemos ver perfectamente bien por medio de modo M. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ir a decir que la aurícula izquierda en modo M puede ser darnos el tamaño de la aurícula, tiempos eyectivos, tiempos diastólicos, función auricular, estimar la función ventricular inclusive y estimar la severidad de la estenosis aórtica. ¿Cómo puede ser que estimemos la función ventricular mirando la aurícula? Y sí, antiguamente cuando nosotros no contábamos todavía con la ecocardiografía bidimensional, teníamos que valernos con el modo M. Y uno se da cuenta que cuando analizábamos el movimiento de la pared posterior de la aorta, coincidía esto fundamentalmente con la función ventricular. Ustedes van a ver cuando analizan esto que el movimiento de la pared posterior de la aorta es directamente proporcional a la función ventricular. Este movimiento de la aurícula izquierda de la pared posterior de la aorta se hace mucho menos perceptible cuando la insuficiencia cardíaca avanza. En los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas muy severas, con deterioro severo de la función ventricular, prácticamente el movimiento de la pared posterior de la aorta, que sería la pared anterior de la aurícula izquierda, deja de estar móvil y se queda prácticamente una línea. Ahora, yendo a las mediciones directamente, podemos ver que la medición, ¿cómo medimos la aurícula izquierda? La aurícula izquierda tenemos que medirla en su máxima dimensión, cuando está en su máximo volumen. No podemos medir en el mínimo. Acá fíjense dónde. Si yo tuviera esta línea que me da diferentes dimensiones de la aurícula, por ejemplo, me da la dimensión máxima, pero acá en esta dimensión es una dimensión media, y al final, cuando se contrae, tengo una dimensión mínima. ¿Dónde mido? Mido en la máxima dimensión auricular. Con esto nosotros podemos observar acá, fíjense, la aurícula izquierda y dónde medimos. Es muy importante esto porque acuérdense que la evolución de las patologías nosotros tenemos que decir si la aurícula aumentó de tamaño, disminuyó o no se modificó. Para medir bien esto y para tener una buena correlación tenemos que hacer una buena medición. ¿Dónde medimos? Y medimos incluyendo una pared y la luz. Acá tenemos la pared anterior y esta es la luz. Entonces nuestra medición tiene que ir de ahí. Incluimos esta pared, fíjense cómo está incluida en la medición, pero nos vamos únicamente hasta el primer eco que vemos de la pared posterior. Esta es la forma que tenemos que medir la aurícula izquierda. Las mediciones en bidimensional ya nos han dado las guías fundamentalmente, que son mediciones más precisas porque tenemos otras mediciones. Tenemos las mediciones laterales, tenemos la medición anteroposterior y inclusive tenemos un área. O sea, cuando más mediciones pongamos para observar en forma directa una aurícula va a ser más precisa. Por eso nosotros, y lo que debemos hacer con la ecocardiografía, es medir y sacar la planimetría y el volumen. Las guías nos dicen a nosotros que tenemos que tener algunos tips, eso sí, para medir la aurícula izquierda, que son importantes tener en cuenta. Ellos son: no incluir las venas pulmonares, que están acá atrás; no incluir la orejuela izquierda, que suele aparecer en este nivel, ¿sí? Fíjense que la línea de marcación va por fuera de la orejuela izquierda. Y hay que ver la máxima expansión de la aurícula. No podemos medir cuando la aurícula está mínima porque eso no nos sirve. Ahora, para ver esto, las guías nos han dicho diferentes dimensiones. Y entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, es fácil.
Yo mido y veo qué dimensión tiene, si está arriba de las dimensiones que me da la guía, está dilatada, y si está debajo de esa dimensión, estamos normal. Está todo bien. Pero eso no es tan sencillo. Si bien las guías nos dicen a nosotros, fíjense acá, los diámetros y los volúmenes auriculares medidos en 4 cámaras y en 2 cámaras. ¿Por qué es 4 cámaras y 2 cámaras? Porque el 4 cámaras me muestra el ventrículo derecho. Pero cuando yo hago rotar el traductor 45 grados, ese ventrículo derecho desaparece de la vista. Fíjense acá, acá está desapareciendo de la vista. Ahí. Y solamente veo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. En esa medición sacamos la planimetría y me va a dar un volumen. Si ese volumen yo lo divido por la superficie corporal del paciente, me va a dar el índice. El IBEI, que vienen los residentes siempre nos dicen, doctor, ¿qué IBEI tiene? Bueno, ese es el volumen indexado de la aurícula izquierda. Acá abajo podemos ver los volúmenes en rango normal. Fíjense, está entre 16 y 34 mililitros por metro cuadrado, porque es un índice. Si los rangos están levemente aumentados en los hombres y en las mujeres, de 35 a 41 aumento leve, desde 42 a 48 aumento moderado, y si es más de 48 es un aumento severo del volumen auricular izquierdo. Pero en la práctica, ¿cómo hacemos nosotros eso? Bueno, hacemos lo mismo. Hacemos la planimetría, fíjense, tenemos la planimetría de la aurícula izquierda en 4 cámaras, porque acá tengo ventrículo derecho y aurícula derecha, mientras que en 2 cámaras desaparecen esas cavidades y solamente tengo aurícula y ventrículo. Lo que voy a hacer es la planimetría dejando afuera las venas pulmonares en el 4 cámaras y dejando la aurícula izquierda, la orejuela izquierda fuera en el 2 cámaras. Saco la medición y estos son los valores que me da a mí nuestros ecocardiografías. Generalmente todos los equipos ya nos dan estos valores. Fíjense que en este paciente, el paciente tiene 42 mililitros de aurícula izquierda y cuando se lo indexa por superficie corporal es 21.5 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Este paciente sería normal. Pero ¿por qué a mí me sirve o para qué me sirve a mí saber la aurícula izquierda? Me pueden decir, pero si eso lo hacemos todos, así. Momento. En mi experiencia, la llave para saber si un ventrículo está normal o si un paciente tiene una patología es la aurícula izquierda. ¿Y por qué es esto? Porque cuando tenemos la aurícula izquierda normal, que es una cavidad que tiene una pared de 2,5 milímetros a 4 milímetros, esa dilatación, cualquier sobrecarga, provoca una dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, si yo tengo una aurícula izquierda normal, que es tan sensible a las dilataciones, significa que el ventrículo está funcionando bien, porque no tengo una sobrecarga auricular. Por el contrario, si yo tengo una dilatación de la aurícula izquierda, tengo que pensar que el ventrículo o una válvula mitral está algo lesionada o algo me está causando una sobrecarga de presiones de la aurícula izquierda. ¿Cómo analizamos esto? Fue una base de datos que tengo de un trabajo que había publicado sobre 274 pacientes, en los cuales tenía 20 pacientes que eran normales y el resto de los pacientes tenían estenosis aórtica de diferente severidad. Por lo tanto, eran pacientes sanos y pacientes enfermos. Cuando hago la comparación de los pacientes que estaban sanos, diríamos sin estenosis, el diámetro que me dio a mí fue de 35. Fíjense, 35. Estamos hablando directamente de diámetro medido. Mientras que cuando vemos los pacientes que tenían estenosis aórtica tenían 43. Punto 1, los pacientes sanos tenían menor diámetro que los pacientes enfermos. Estamos hablando del diámetro, no de los volúmenes ni de los volúmenes indexados. Entonces vamos a ver que los pacientes tenían una alteración de este tipo. Los pacientes sin enfermedad miocárdica tienen generalmente la aurícula izquierda normal. Y este es un dato muy importante cuando tenemos dudas. ¿Este ventrículo está bien? ¿Este ventrículo está mal? ¿No lo estamos viendo? Bueno, miremos la aurícula izquierda, el tamaño, y miremos el volumen. Cuando hicimos la reseteo y vemos a ver qué pasa con los volúmenes de estos pacientes, lo que pasó fue lo siguiente. Fíjense, como les he dicho anteriormente, los normales tenían 35 milímetros, y los pacientes que tenían estenosis aórtica 42 milímetros. Cuando analizo los volúmenes auriculares, los índices, ahí está el IBAI, vemos que los pacientes con estenosis, sin estenosis aórtica, tenían 12 mililitros por metro cuadrado de promedio, muy bajo, mientras que los pacientes que tenían estenosis tenían 22 mililitros por metro cuadrado. Si ustedes me dicen, pero 22 es normal. Sí, esto van a ver en la práctica. Van a ver aurículas que parecen que tienen grandes, pero en realidad tienen volúmenes pequeños o viceversa. Y es ahí donde esta charla creo que tenemos que empezar a prestar atención porque nos puede clarificar algunos puntos. Vamos a ellos. El primer punto es el tamaño de la aurícula izquierda.
¿Cuál es el tamaño normalmente? Si nosotros agarramos un valor normal de todas las guías, van a ver que está alrededor de 22 mililitros por metro cuadrado, más menos 6 mililitros. Significa que tenemos un desvío estándar de 6 mililitros. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vemos que puede ser un valor, puede ser de 22, normal, pero puede ir a 28, porque le sumamos los 6 mililitros y vamos a tener de 22 más 6, vamos a ir hasta 28. O sea, 28 mililitros de aurícula sería normal. Pero entonces, ¿por qué las guías me dicen que tengo que ver otras dimensiones? Porque según la ACE, la dimensión está dilatada cuando es más de un desvío estándar de la media. Significa que está dilatada con 28 mililitros. Fíjense, 28 mililitros por metro cuadrado es dilatación y solamente utilizo un desvío estándar. Sumo 6 a 22, que era el promedio, y me da 28 mililitros por metro cuadrado. Esto ya me han dado trabajos que predicen eventos cardiovasculares de cualquier índole. Muerte súbita, me va a predecir que se mueren más, que tienen más hipertensión, que tienen más lesiones coronarias. Se ha visto asociado a muchas. Pero ¿qué pasa? También entran muchos normales, porque hay muchos pacientes que tienen 28 y que son normales. Para tratar de definir cuál es el real valor, se utilizaron dos desvíos estándar de la media. Si yo sumo, en vez de sumarle al 22, le sumo, en vez de 6, sumo 12, vamos a encontrar el valor que todo el mundo aprende en las guías, 34 mililitros. Por lo tanto, si yo quiero tener mucha sensibilidad y mucha especificidad para eventos cardiovasculares, como hipertensión arterial, que tiene mayores alteraciones, accidentes cerebrovasculares, o son más malignas, o tienen mayores patologías, utilizo 34. Pero acordémonos que pacientes que tienen ya, por ejemplo, 28 mililitros, la aurícula ya está dilatada. Porque aún así, pues estamos utilizando un desvío estándar de la media. Si queremos ser más precisos, mayor evento, mayor probabilidad de alteraciones, y utilicemos 34 como nos dice la guía. Pero no es que de ahí para adelante están dilatadas. Ojo, está dilatado ya antes. Ya habíamos visto generalmente cómo medimos el volumen. Medimos en 2 cámaras, medimos en 4 cámaras, sacamos la planimetría y tenemos un volumen determinado. Pero existen otras formas de saber si la aurícula izquierda está dilatada o no está dilatada. Por ejemplo, una de ellas, y es lo que nos han enseñado desde hace muchísimos años, la gente que nos enseñaba radiología, decían que la aurícula izquierda cuando se dilata se forma una esfera. Cuando analizábamos la radiografía, nosotros decíamos que se formaba como una naranja, decían los antiguos semiólogos. Es así, la aurícula izquierda cuando se dilata se transforma en una esfera. Significa que los diámetros anteroposterior y lateral prácticamente se igualan. Una esfera, si uno mide el diámetro de un lado, no tiene lados en realidad, un diámetro en una dirección y en otra dirección es la misma. Lo que tenemos que hacer acá cuando tenemos alguna duda es ver qué índice de esfericidad tiene la aurícula izquierda. Si uno analiza y ve y mide en el ancho y el largo y divide el ancho por el largo, vamos a ver que en este caso es de 0,71, significa que está lejos de 1. Significa que esto no es esférico, que es más bien elongado. Esta es una aurícula normal. Mientras que paciente por ejemplo, tiene más dilatado el ventrículo, pobre función ventricular, ustedes ya pueden ver acá. Fíjense que tenemos 46 dividido 50, me da un índice de esfericidad de 92. Este paciente tiene más redonda la aurícula, tiene mayor deterioro de la función y entonces esto es coincidente. Esto no es así, es fantástico porque cuando coinciden los valores, cuando coinciden que el diámetro anteroposterior está dilatado y cuando coincide que el volumen está aumentado y el índice de esfericidad es adecuado, decimos esta aurícula está dilatada y no nos vamos a equivocar mayormente. Los cambios que ocurren con la aurícula izquierda, las modificaciones de volumen y de diámetro, pueden ser perfectamente evaluadas por medio bidimensional. Acuérdense, 4 cámaras y 2 cámaras. De esa forma nosotros podemos sacar por medio de la planimetría un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Fíjense ustedes cómo hay un cambio importante en los diámetros. De esta forma nosotros podemos tener la capacidad que tiene la aurícula de contracción y de expulsar la sangre que se encuentra dentro de ella. Acuérdense que la función de contracción que tiene la aurícula izquierda puede contribuir hasta un 30% del volumen sistólico de eyectivo del ventrículo izquierdo. Cuando uno pierde esa capacidad de contracción de la aurícula, puede caer el volumen sistólico hasta un 30%. Acá podemos ver en 4 cámaras y en 2 cámaras el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Fíjense ustedes cómo aumenta el volumen y cómo cambia de dimensiones.
Esto tenemos que evaluarlo y podemos aplicar la misma fórmula que utilizábamos para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Tenemos un diámetro máximo o un volumen, fíjense acá, volumen máximo, le restamos el volumen mínimo y después le dividimos, o sea, le corregimos por el volumen máximo medido. Multiplicamos por 100 para que sea un número coherente o un porcentaje y podemos tener lo que se denomina fracción de eyección o fracción de expulsión de la aurícula izquierda contra la sístole y con cada diástole, auricular izquierda en este caso. Ahora bien, los problemas. ¿Qué problemas solemos tener y qué inconvenientes tenemos tener en la medición de la aurícula izquierda? Porque hasta ahora ya estamos midiendo volúmenes, pero no hemos visto que tenemos problemas también. Estos problemas podemos observarlos en lo más común, las reverberancias. Esto lo vemos todos los días y creo que por más que en los congresos no se traten estos temas porque ya están superados, la gente que empieza a hacer ecocardiografía sigue cometiendo errores de este tipo de medición. ¿Qué son las reverberancias? Es esta línea que nosotros muchas veces no sabemos si incluirla o no en la medición de la aurícula izquierda. Esta línea, fíjense que esta es la aurícula izquierda y lo más denso sería la pared posterior de la aurícula izquierda, porque es parte del pericardio. El pericardio siempre es lo más denso. Entonces podemos medir. Si medimos acá, tiene esta aurícula izquierda 22 milímetros, pero si medimos todo el volumen, tiene 36 milímetros. ¿Debemos creerle a cuál? Tenemos que creerle al valor que se asemeje más a la medición bidimensional en el paraesternal, que es donde estamos cortando con modo M. Si nosotros medimos acá, por ejemplo, en el paraesternal, 35 milímetros y posiblemente esta medición de 36 milímetros es la más acertada. Por lo tanto, tenemos que utilizar tanto el bidimensional como estamos utilizando el modo M para corregir los valores y no equivocarnos en las mediciones. Midiendo de esta manera, nosotros podemos llegar a tener imágenes y mediciones coherentes. ¿A qué llamamos una medición coherente? Medición coherente es cuando nosotros medimos un diámetro en modo bidimensional, por ejemplo en este caso 35 milímetros, y eso coincide con un volumen auricular izquierdo también pequeño, 21 mililitros por metro cuadrado. Acuérdense entonces, cuando tenemos una medición en modo bidimensional y lo hacemos en modo M y también me da un auricular con diámetros pequeños y le hago un volumen auricular y me da volúmenes pequeños, estamos todos contentos, todos felices, eso es bárbaro, porque esa medición seguramente es muy precisa y estamos hablando de una aurícula normal. Esta medición se denomina coherente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos esa coherencia en las mediciones? ¿Qué pasa cuando en vez de tener algo de este tipo, tenemos algo así? Que medimos una medición en aurícula izquierda y vemos que tenemos dilatada una aurícula izquierda de un diámetro de 40 milímetros, pero vemos el volumen de la aurícula izquierda, me da 28 mililitros por metro cuadrado. Lejos del 34 que a nosotros nos va a decir, ¿se acuerdan? Que iba a decirnos que tenían alta probabilidad de tener una patología. Entonces decimos acá hay algo, la aurícula izquierda en modo M está dilatada, pero la aurícula en volúmenes está normal. Esto es un dato incoherente. Entonces, cuando tenemos estas discrepancias que van a encontrarse en la práctica diaria muy habitualmente, ¿a qué tenemos que creerle? ¿A la aurícula o al volumen? Entonces tenemos que creerle generalmente al volumen auricular izquierdo. Si tenemos un buen eco, el volumen es mucho más preciso que la medición del diámetro simplemente. Entonces, ¿por qué podemos equivocarnos? ¿Por qué podemos tener una medición mala de la aurícula en el volumen? Por esto. Esto es una de las mediciones que nos encontramos habitualmente. Fíjense, esclerosis importante de la mitral, esclerosis importante del anillo valvular mitral, y esto nos tira sombras que van a disminuir posiblemente en la medición que nosotros hagamos del volumen de la aurícula izquierda. ¿Cómo podemos nosotros equivocarnos? De esta forma. Fíjense, acá tenemos una medición en la cual me da un índice de aurícula izquierda midiendo de esta forma, midiendo y marcando exactamente donde vemos la aurícula izquierda. Fíjense, esto sería septum, midiendo, me da 28 mililitros por metro cuadrado. Pero ¿qué pasa si yo digo, acá no tiene, esto es una sombra que me está tirando la calcificación del anillo mitral? Por lo tanto, seguramente el septum está más afuera. Cuando mido más afuera, vamos a ver que este paciente tiene 35 mililitros de metro cuadrado. Por eso es que la aurícula estaba tan dilatada, nos daba 42 milímetros de diámetro en bidimensional y teníamos un volumen tan pequeño. ¿Cómo tenemos que hacer para tratar de
solventar estos pacientes cuando tenemos una sombra que nos esté ocultando el septum interauricular. He encontrado que una de las formas que puede ser más fáciles de medir para la gente, sobre todo nueva, la gente que está empezando a hacer eco, es trazar una línea que pase por la mitad del septum en el punto, fíjense acá, en el punto medio del septum, el punto de inserción entre la válvula mitral y el septum interauricular, donde tendría que estar, y la inserción posterior del septum interauricular. Fíjense que esta línea nos va a tirar a nosotros la posibilidad de ver dónde tendría que estar, aunque no lo estemos viendo en 4 cámaras, dónde tendría que estar el septum. Nos apoyamos en ese punto y ahí marcamos la aurícula izquierda. De esta forma podríamos ver más fácilmente un septum que está opacado o está escondido o está oculto atrás de una sombra ecocardiográfica dada por una calcificación del anillo mitral. Y acá podemos ver las dos cosas. Fíjense lo que era una medición si trazamos simplemente por donde vemos la mayor intensidad de la señal o donde tendríamos que trazar. Fíjense que el volumen es absolutamente diferente y podríamos estar equivocándonos en el método más preciso, que es el bidimensional en 4 cámaras, en 2 cámaras y sacar el volumen auricular izquierdo. Yo creo que esto por ahí nos puede ayudar un poquitito. La otra cosa es fundamentalmente evaluar en 4 cámaras y en 2 cámaras los volúmenes en diástole y en sístole, acuérdense, eso es muy importante, y de esta forma vamos a ver una forma práctica. Fíjense, acá tenemos un volumen de fin de diástole, un volumen con la válvula mitral cerrada, máximo volumen 56 mililitros, le restamos en sístole 50 mililitros y a eso lo dividimos por 56 mililitros. De esta forma vamos a sacar una fracción de eyección. En este caso teníamos muy poca variación entre la valvícula máxima y la máxima contracción. Por lo tanto, la fracción de acortamiento de eyección, en este caso de este paciente, era del 10%. Estaba muy deteriorada. Este paciente tenía mala función auricular. Y fíjense a su vez que en el año 2013 ya lo que estábamos viendo como volúmenes y cambios de volúmenes, que se está viendo acá, vamos a ver que tenemos una función de reservorio, una función de conducto en la parte media de la aurícula del periodo eyectivo. Utilizando los volúmenes, cambios de volumen, nosotros podemos sacar la fracción de eyección de la aurícula izquierda. En este caso, fíjense, 56 mililitros en el volumen máximo de la aurícula. Cuando le restamos el volumen mínimo de la aurícula, tenemos el volumen contracción de la aurícula, lo dividimos por el volumen máximo y tenemos la fracción de eyección. En este caso era un paciente con insuficiencia cardíaca en el cual la aurícula tenía poca función o estaba llenando poco, contribuyendo poco al llenado del ventrículo. Cuando la aurícula es normal y tiene una función normal, generalmente puede contribuir hasta el 37 al 40% del llenado del volumen sistólico anterogrado por la contracción auricular. En este caso no era así. La aurícula, cuando la vemos como una función dinámica, estamos viendo que tiene 3 porciones. Cuando está en su máxima extensión, nosotros decimos que es la función de reserva o función reservorio de la aurícula izquierda. Cuando la válvula mitral se abre y las venas pulmonares dejan pasar sangre libremente hacia la cavidad ventricular, es la zona de conducto, o el periodo o el tiempo de conducto. Cuando se contrae la aurícula para vaciar el remanente sanguíneo que ha quedado en la aurícula, nosotros nos vemos en la función de contracción activa. Esto generalmente se produce con la onda P del electrocardiograma, con la contracción final. Mucha de la gente joven viene a preguntar, sí, pero eso lo podemos hacer y ver con otra forma. Sí, con el modo M tenemos las mismas mediciones. Fíjense, esta sería la función de reserva, el reservorio, su diámetro máximo de reservorio. Esta parte mesodiastólica sería la función de conducto. La sangre simplemente pasa como un conducto de las venas pulmonares con la válvula mitral abierta hacia el ventrículo y al final hay una contracción auricular que es la fase de contracción activa. Fíjense que todo puede ser medido como volúmenes, como fracción de eyección y podemos utilizarlo para verlo en la práctica, sobre todo en la parte experimental. Hay muchas cosas de estas mediciones que tienen que saberlas ustedes, pero que en definitiva no sé si la van a poner en práctica porque esto se utiliza más experimental. Pero lo importante es que se puede medir. Y otra cosa que es muy importante es que ahora a la gente le gusta lo último, lo novedoso. ¿Y cuál es lo último novedoso? El strain. Y el strain de aurícula izquierda es más novedoso todavía, que es cómo medimos la deformación de la aurícula izquierda y cómo medimos estos tiempos. Pero si ustedes se ponen a pensar, fíjense que esta es una curva de strain
midiendo la deformación de la aurícula izquierda. Y fíjense que prácticamente tiene los mismos tiempos que medimos en el modo M. O sea que hay algo que simplemente la estamos viendo desde otro punto de vista que hace miles de años, por decirlo así. Hace muchos años ya lo medíamos con modo M. Acá ven, fíjense, máxima dimensión, máxima deformación en el strain. Después cae esto, tenemos la forma de reservorio. Acá tenemos la deformación de reservorio de la aurícula izquierda. Y después tenemos la contracción auricular, que es la contracción auricular que también se ve en el strain. Por lo tanto, hay que saber modo M porque nos ayuda muchísimo a verlos cómo está funcionando esa aurícula, inclusive antes de poder evaluar o hacerlo con un strain. Las cosas son muy coherentes, hay que saber todo, hay que tener en cuenta que estas modificaciones de la aurícula ya se están viendo simplemente desde otro punto de vista. Y para ir concluyendo, creo que espero que les haya sido útil esta pequeña revisión de cosas básicas seguramente, pero que es importante que las tengan en cuenta cuando uno empieza a hacer ecocardiografía. Las conclusiones para mí son algo que serían básicas, como por ejemplo la aurícula izquierda es la puerta para el diagnóstico de las patologías. Acuérdense, si están dudando si un ventrículo tiene hipertrofia o no tiene hipertrofia, si tiene alteración de la motilidad o no, fíjense la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda tiene un diámetro normal, si la aurícula izquierda tiene un volumen normal, si tiene índices de volúmenes normales, la aurícula izquierda lo más probable que nos esté diciendo que ese ventrículo o ese estudio sea normal. La segunda cosa, una aurícula izquierda normal tiene forma rectangular. O sea que los diámetros anteroposteriores generalmente son superiores a los diámetros laterales. Cuando eso se transforma en una esfera, vemos una aurícula redonda que no tiene motilidad, con un septum rígido, esa aurícula seguramente está sobrecargada de presión y seguramente algo en el ventrículo tiene. Cambio de forma, la aurícula cuando cambia la forma es muy buen predictor para fibrilación auricular, presencia de fibrilación auricular y presencia de trombos. Se debe medir en modo M, se debe medir en bidimensional, sacar los volúmenes y la duda, creerle los volúmenes. Ante la duda, creerle a los volúmenes ventriculares. Eso los dicen todos y acuérdense, traten siempre de sacar todo, tener la costumbre de sacar el volumen auricular en 4 cámaras y en 2 cámaras e indexarlo. Les va a dar muchísimas satisfacciones cuando encuentren los diagnósticos. Y si aún seguimos teniendo dudas, que se puede utilizar el índice de fericidad auricular izquierda, que está ahora un poquito olvidado, pero que se puede servir, y sobre todo el sentido común. Si ustedes ven que algo no les cierra, si ustedes ven que el paciente tiene patología cardiovascular y la aurícula me está dando pequeña, con un diámetro y un volumen me da más grande, o tenemos esa discrepancia entre las mediciones, observemos estos pequeños tips que ya le hemos dado, cómo medir el septum, cómo está, se ve bien el septum, si los volúmenes están adecuados a la superficie corporal, porque podemos tener volúmenes grandes, muy grandes, pero cuando le hacemos índice de superficie corporal vamos a ver que son pacientes muy grandes, entonces los índices son pequeños o están conservados. Y la última cosita que me parece muy importante, ver el tamaño de la aurícula izquierda muy pequeña es un índice también que nadie se está dando cuenta de deshidratación en pacientes. Creo que esto es muy importante, ver el tamaño de la aurícula izquierda en pacientes que tienen signos de deshidratación, porque la deshidratación es algo tremendamente frecuente y que vamos a empezar a tener como epidemia en los próximos años. Pacientes ancianos con ventrículos pequeños y aurículas muy pequeñas pueden ser un signo que nos puede decir este paciente no está teniendo un accidente cerebrovascular, no está teniendo déficit confusional simplemente por la edad, sino porque le está faltando agua. Espero que esto les sirva. Este fue el primer micro de EcoFácil. Si les gusta, bueno, seguiremos con estos pequeños micros. Muchas gracias.